Muchas gracias por esta oportunidad que el Señor me da para compartir con ustedes la palabra. Y de verdad que quiero, ante todo, apreciar mucho la conexión de ustedes y muy en especial los pastores de otras ciudades. Hoy quiero guiarles en la palabra que encontramos en Jeremías, capítulo 9, verso 23 y 24. Uso la nueva versión internacional. Así ha dicho el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico de su riqueza. Eso dice el verso 23. Y el versículo 24: si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia. Pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Si usted puede, o usted normalmente acostumbra un título para algo así, pues vino a mi mente algo de una frase coloquial como: ¿de qué presumes? Así nomás, la manera de pregunta. ¿De qué presumes? Muchos coinciden que estos dos versículos, por su contenido o mensaje, facilitan el ser citados y usados en las circunstancias que son las posibilidades normales del ser humano. En el caso de en los tiempos en que el profeta Jeremías ejerció su ministerio, fue concretamente el mensaje para un pueblo que había rechazado a Dios y a su palabra. Y cuando hablo de un pueblo que había rechazado a Dios y a su palabra, pues no hay lugar para pensar, aunque se pueda pensar, que era cualquier pueblo. No, era el pueblo de Dios, lamentablemente, quien había incurrido en rechazar a su Dios y a su palabra. Según el texto, sabiduría, poder y riquezas son los tres asuntos en los cuales el ser humano no debe gloriarse. Los cuales, estas tres cositas, son entendibles para toda persona. Cualquier persona entendería eso. No importa su posición, no importa su rango. Y no hay nada malo en anhelarlas. No hay nada malo en anhelar sabiduría, en anhelar poder, riquezas. Simplemente cualquiera de las tres puede llegar a ser un dilema para la persona que se le haya otorgado, porque pone en evidencia su real carácter, lo que está en su corazón. Trátese del poder, trátese de la sabiduría, trátese de la riqueza. Pone en evidencia lo que está en el corazón. Dicho de otra manera, el ser humano se da a conocer plenamente en lo que es como persona. También se le conoce en lo que hace y lo que obtiene. También las tres cositas. Esas tres cositas son como el espejo donde el ser humano se puede mirar como lo que es, repito, como lo que hace y como lo que tiene. Creo que es un espejo perfecto. Dicho de otra manera, lo que soy, lo que hago y lo que tengo.
queda al descubierto con esas tres cositas. Lo cierto es que el gloriarse lleva a las personas a incurrir en conductas con las cuales deshonra a su creador. Hace daño a los demás y se hace daño a sí mismo. En cuanto a deshonrar a Dios, es un peligro caer en el estado de la soberbia y la vanagloria. Pues según la Biblia, lo que hemos leído tanto, Dios es experto en derribar a todo aquel que se ha engrandecido. La declaración no es sencilla. Levanta a los humildes y derriba a los soberbios. Llama la atención la cita de Proverbios 16-18. La Nueva Versión Internacional dice: al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Los que nos levantamos y nos criamos con la Reina Valera, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. O sea que eso no llega por así llegar. Eso tiene un proceso. Una caída tiene un proceso. Es como cuando el cuerpo, y en eso lo saben muy bien los médicos que están con nosotros, cuando el cuerpo habla o explota o llega a un punto donde ya comunicó, el asunto hacía ratos estaba en el proceso. Eso no fue así nomás. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Uno no peca en el proceso, uno peca en el inicio. El asunto es detectar el inicio. Y si eso dice Proverbios, uno encuentra también que Pablo fue demasiado enfático y en muchas ocasiones estaba reiterando. Por ejemplo, hablando a los Corintios, en la primera carta, capítulo 1:31, les dice: si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Ya en el capítulo 5, el verso 6, les dice: hacen mal en jactarse. Y en la segunda carta, 10:17, vuelve otra vez lo que les dice en 1:31 de la primera. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. A los Gálatas les dice, en otras palabras, pero apuntando a lo mismo, les dice: en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a mí. Y Santiago 4:16 dice, como para cerrar el paso a la más mínima opción de caer en este tipo de cosas, en esta estupidez, él dice: toda jactancia es mala, toda. Es decir, no deja ningún espacio como para que uno empiece a inventarse una frase similar a la que hemos escuchado. Hay jactancia buena y hay jactancia mala, como cuando uno escucha por ahí. Como un anciano en el ministerio dice: no hay eso de tal carne santa o tal carne consagrada a Dios. No, no hay tal de eso. Esto con respecto, pues, al contenido de la palabra como tal. Y no solamente esto deshonra a Dios, también tiene que ver con el daño que se le hace al prójimo. Cuando son innumerables las conductas dañinas en las que se puede incurrir, cuando estas cosas toman el lugar que no deben tomar, con las personas, pasar por alto
abusar de ellas, maltratarlas, despojarlas, explotarlas, quitarles la vida, entre otras. El ser humano, para adquirir este tipo de cosas que menciona Jeremías, si hay que pasar por encima de alguien, lo hace sin ningún escrúpulo. Si hay que abusar, si hay que maltratar, lo logra, pues su corazón está muy dado a eso. Y amados, todos sabemos lo inaceptable de la conducta, por ejemplo, de un funcionario público, cuando hace mal uso de la fuerza, cuando hace mal uso del poder. Y es mucho más horrendo en nosotros los ministros del Evangelio cuando incurrimos en prácticas similares, dejando un sinnúmero de víctimas que llegan a la comunidad eclesial confiando en nosotros de manera extrema y con demasiada ingenuidad. No hay solamente víctimas de abuso de autoridad o del poder o de cualquier cosa semejante fuera de la iglesia. También lo hay dentro de la iglesia. Hay cualquier cantidad de personas destruidas. Y esto es muy delicado. Fue Abraham Lincoln quien dijo: casi todos podemos soportar la adversidad, pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder. Otra de sus máximas dice: espera a que una persona crea que tiene más poder e importancia que los demás y podrás conocer la verdad que lleva por dentro. Muy interesante eso. Un viejo y sabio profesor de ética que tuve en la universidad decía: las personas no son ridículas por lo que son, sino por lo que quieren aparentar. También decía: entre más apariencias, más carencias. Luego concluía diciendo: qué pena que la gente necesita dejar mal a unos para quedar bien con otros. Y me llama la atención, pues, la jactancia como tal. Encontré esta definición, dice: autoelogio, alabanza propia, impertinente y presuntuosa, o atribuirse por gala hechos notables. Y sus sinónimos son alardeo, darse ruido, fanfarronería, pedantería, petulancia, vanagloria, y la lista sigue. Uno puede decir: no, eso es para otra gente. Uy, hermano, cuando uno está en medio de todo este mundo eclesial en el que nos movemos, es tan frustrante ver a cuántos de nuestros hermanos líderes, ministros, esto les ha tocado, y nosotros no podemos tampoco, pues, pasar la línea. Es muy fácil traspasarla, es muy sensible, es muy sensible. El verso 24 dice: si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Es muy interesante observar que parece fácil esto en lo cual gloriarse, conocerme. Y este de conocer tiene que ver con una relación personal, profunda, íntima con Él. Déjeme citarle un caso, así nomás. Un caso que pertenece a lo básico de la vida diaria. El texto
bíblico, por ejemplo, cita algunos casos como este. Y conoció Adán a Eva, a su mujer, y dio a luz un hijo. Ya usted entiende ese verbo conocer, qué dimensión tiene. Conoció Abraham a Sara, su mujer, y dio a luz. Pues la connotación sencilla, práctica, simple, es una relación íntima. Yo creo que no es menos cuando de conocer a Dios se trata. No hay algo más para destacar que Dios pida tan grande como una relación íntima a sus hijos. Parece sencillo, pero no es tan sencillo. Parece sencillo esto de comprender que Él es el Señor, que Él es el Rey. No. Parece sencillo a observar, aplicar, entender que Él actúa en derecho, en justicia. Y si algunos por ahí dan tumbos y preguntan qué es lo que a Dios le agrada, yo encuentro un montón de gente que están buscando la voluntad de Dios. Y aquí encuentra uno en el texto, así sencilla, hijos, esto es lo que a mí me agrada. No den más vueltas, no den más rodeos. Esto es lo que a mí me agrada. Esto es. Lo que necesitamos entonces de manera urgente, según el texto, son líderes, ministros cuyo conocimiento llegue más allá de la filosofía actual que excluye a Dios. Necesitamos personas, ministros que conozcan a Dios, que conozcan su palabra y que la obedezcan. Pues esa es la gran necesidad en la iglesia, propiamente en cabeza de sus pastores y demás ministros, que retorne a Dios, que cada uno retorne a Dios y a su palabra, para bien de nuestras sociedades y futuras generaciones. Debemos dejar a un lado nuestra hipocresía, nuestra sofisticación y nuestra ilusión de ser gente tan inteligente que ya lo sabe todo. Y digo esto que suena duro pensando en que eso es afuera. Uno encuentra eso también en nuestro medio. Nos jactamos de nuestros logros, de nuestros éxitos, cuando nuestra mayor necesidad es vivir de una manera que honre a Dios y dé solo a Él la gloria. ¿De qué presumes? Es la pregunta. La idea o mensaje central del texto sencillamente es este. Los seres humanos se esfuerzan por obtener sabiduría, por obtener poder y riquezas. Dios, en contraste, se deleita en que se le conozca, en que se tenga pleno conocimiento de Él, ya que su accionar constante es el de un Dios de misericordia, juicio y justicia. En otras palabras, lo más importante en la vida es tener un contacto íntimo con Dios. Ante la pregunta ¿de qué presumes? Hermanos, vamos a poner entonces no el retrovisor para mirar a otros. Vamos a poner el espejo para mirarnos nosotros mismos. En este andar de la vida cristiana y del ministerio, voy a decir cosas que ustedes saben muy bien, pero que es bueno en esta oportunidad que a uno le dan, pues mencionarlas. Por ejemplo, en este mover uno encuentra quienes presumen de que tienen la mejor iglesia y que sus principales características les da para eso. Presumen del mejor grupo de alabanza. Presumen de una sana y correcta interpretación de la Biblia. Presumen
de tener los mejores programas de la iglesia. Se presume de la iglesia que tiene más vida que otros. Y fácilmente con eso está diciendo que hay otras agrupaciones que son muertas. Es una lucha constante. Ahora no tanto, pero en alguna época atrás era muy evidente entre los hermanos de las iglesias históricas, mal, con otro término despectivo, llamadas tradicionales, con las iglesias pentecostales y posteriormente neopentecostales. Habían frases, por ejemplo, los hermanos de las iglesias históricas se les denominaban los hermanos de la nevera, los hermanos fríos. Uno iba allá y se dormía porque no había fuego, poder de Dios. Pero los hermanos del otro lado eran los hermanos de la hoguera, donde estaba el fuego de Dios. Ya por ahí más después le fueron bajando al tonito y sencillamente lo decían en una forma también que levantaba la risa, donde decían, Dios escribe, y había un grupo especial, por si aquí hay algunos de ellos, Dios escribe a los bautistas y le habla a los pentecostales. Entonces, aparecía una cantidad de cosas así. Hermanos, y una cantidad de asuntos que yo me imagino, por decir así algo gráfico, mirar al Señor desde los cielos, desde su santa morada, mirar el trato de todo ese grupo llamados hijos de Él, sus conductas, sus términos, sus calificativos, sus expresiones. Bueno, hermanos, eso de alguna manera sigue con otros nombres, con otros términos, ya no de la misma manera. Entonces, uno puede encontrar que, por ejemplo, para no pasar por alto esta época de pandemia, esta pandemia, por ejemplo, hizo su aparición y puso en evidencia muchas cosas. Al llegar a un país, puso en evidencia lo frágiles que son los sistemas como el de salud, el de la economía. Y algunos, por ejemplo, de ustedes recuerdan que hace más de 5 meses nos mandaron a guardar y el primer cuento es para que no nos contagiáramos. Bueno, algo de verdad había en eso, pero tener en cuenta que era que guardándolos era para prepararse y organizar el sistema de salud porque estaba bastante vulnerable. Y así, en ese orden, puso en evidencia las capacidades o incapacidades de un gobierno, de cualquiera que sea. Pero nosotros no hemos sido la excepción. Recuerden que de esas cosas que nos gloriábamos antes de pandemia, el Señor, me disculpan el término, Dios pateó el tablero y completamente nos pone a vivir en otra realidad, que hoy es muy incierto. Si nos gloriábamos en nuestras reuniones, que no era nada malo, pero ¿qué sería lo malo? Poníamos yo no diría que el énfasis, poníamos el sobreénfasis en algo que realmente Dios no lo había puesto. Por ejemplo, poner más énfasis en la reunión que en la misma presencia de Dios en la reunión. Gloriarse uno más en la reunión que en la presencia de Dios que estaba en la reunión. Y creo que con tal de que la reunión fuera de un toque de agrado para mí, y no sé qué tanto estaría la presencia de Dios, pero la reunión estuvo bonita. Yo podía como pensarlo así. Gloriarnos de muchas formas que los músicos, y bueno, Dios obra de una manera y por eso hoy la realidad es completamente otra. Y creo que pone en evidencia el uso de nuestra teología, a la cual hay que revisar, a la cual hay que evaluar.
pone en evidencia nuestra forma de interpretar la Biblia, nuestra forma de enseñarla. Déjenme citarles un caso. Ustedes se acuerdan, y yo me incluyo ahí, quienes hemos estado hablándole antes de la pandemia a la gente, exhortándoles con vehemencia y casi declarando un juicio sobre ellos si no se congregan, porque algunos tienen por costumbre, dice el texto. Y de pronto, pues exigir de una manera, no de la mejor forma, a los hermanos que no eran como tan insistentes en congregarse. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo se puede aplicar eso hoy? ¿Cómo se podría aplicar eso hoy? Y más que todo por el afán de tener el control. ¿Cómo usted puede asegurar que si usted hace su culto virtual, tiene control sobre el grupo que está conectado? No, en ningún momento. En ningún momento. Hasta allá no se puede pensar. Entonces el texto de no dejando de congregarnos, pues lo que a nosotros nos suponía era lo correcto y enseñarlo como lo enseñábamos, pero eso que enseñábamos antes de pandemia, ¿cómo nos dice eso hoy? ¿Cómo lo aplicamos hoy? Le estoy citando simplemente un caso. A los hermanos, a la iglesia de más de 50 países del mundo donde el cristianismo, el evangelio es prohibido, esa enseñanza, ¿cómo la podrían ellos aplicar si no se pueden reunir? Entonces, yo creo que vale la pena revisar un poco esto y cómo poder nosotros pensar de qué presumíamos antes de pandemia, de qué presumimos ahora y como no conocemos el futuro, ¿qué va a ser de qué vamos entonces a presumir? Para olvidarnos de eso, sencillamente el texto paulino es, pues, el que se gloríe en el Señor. Voy a finalizar leyendo nuevamente los dos versículos en la Nueva Traducción Viviente. Y para decir algo a manera de pregunta y llevarnos a los grupos en el momento de orar. El texto dice así: esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría o el poderoso de su poder o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto. Solamente en esto. Es decir, en esto nomás. De conocerme verdaderamente, ¿qué le pasaría al mundo actual si nosotros como pueblo de Dios le conociéramos verdaderamente? Y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Y hermanos, es que hay una tendencia natural, sencillamente, escuchen esto, hay una tendencia natural a la exaltación y al reconocimiento en el género humano, ya sea que lo hagamos hacia nosotros mismos, lo cual muchas veces será visto como una muestra de vanidad y orgullo personal fuera de tono, o que otros lo hagan reconociendo los méritos y los logros de los demás. La búsqueda de jactancia y alabanza personal es incesante en todos nosotros en alguna medida. Pero por si acaso ya nosotros no es eso, gloria a Dios, podría decirse. La palabra de Dios entonces expresa que conocer y entender a Dios es lo único digno de alabanza y gloria en el ser humano. Es lo único, por encima de la sabiduría, el poder y la riqueza. Dios reconoce a una persona que alcanza a comprender quién es Él. De eso se trata. Si en la economía humana se acostumbra a dar honor y reconocimiento a los que alcanzan sabiduría, fama, poder,
y riqueza. Entonces, en la economía del reino de Dios, tal reconocimiento es otorgado a aquellos que conocen al Señor. Entonces, conocer a Dios significa comprenderlo y entenderlo en su naturaleza, su carácter, sus pensamientos y su voluntad, e incorporarlos a la vida, lo cual podía ser una respuesta o un claro entender a aquello de venga a nosotros tu reino. Conocerlo en sus atributos, conocerlo en sus obras. Amados, que Él es eterno, que Él es el Todopoderoso, que Él es omnipresente y omnisciente, santo, justo, perfecto, compasivo, misericordioso, fiel, verdadero, que Él es excelso, magnífico, grande y majestuoso, el único. Cualquiera que de manera atrevida trate de llegar a buscar algo que solo le pertenece a Él, es derribado. Conocer a Dios es saber de Él, por estar inmerso en la palabra. Es por involucrarse y comprometerse con Él. Y eso es lo que entendemos en la medida que vamos creciendo, que nos vamos involucrando. Conocer a Dios por experiencia es tener un íntimo conocimiento práctico de Él. Y nadie lo conocerá si no pasa tiempo con Él, si no vive con Él. Y es normal. No conocemos las personas si no pasamos tiempo con las personas, si no caminamos con ellas. Es lo mismo, es lo mismo. Así que esta experiencia con Dios es personal. No es transferible, no es colectiva. Vivimos con la esposa, muy conectados seguramente, con los hijos, pero qué pena. La fe no es colectiva, la fe es personal. Ay, no se puede decir que por el combo de 5 o de 6, la misma medida de fe. No. Amados, la pregunta que quiero entonces dejar para irnos a grupos y compartir allí es la siguiente. ¿Estoy creciendo en mi relación con Él? ¿Y cuáles son mis evidencias? Sería una pregunta de pronto mucho más personal. Pero no, usted está ante consiervos. Y usted puede hacer entonces una de dos cosas. Hermanos, yo le doy testimonio. Yo siento que estoy creciendo con Él, en mi relación con Él, y estas son mis evidencias. O al contrario, abra su corazón si lo puede abrir. Si le tocó con alguien seguramente que puede abrir su corazón y conoce. Decir, hermanos, yo hace rato vengo estancado, estoy seco, estoy árido, no estoy creciendo en mi relación con Él. ¿Pueden orar por mí? Y ahí. Les agradezco mucho su atención y vamos a orar. Señor Jesús, ayúdanos en esta linda senda de caminar en una relación contigo, de conocerte y entenderte y conocer el sistema de valores por el cual debemos gloriarnos. El único. Si alguno lo va a hacer, si a alguno se le ocurre gloriarse, entonces que sea en el Señor, no más. Oh Señor, perdónanos cuando hemos tomado de la gloria que solo te pertenece a ti. Perdónanos, Señor, y lávanos con tu sangre
cuando nos recreamos en un elogio por una reunión, por un mensaje, por algo así. Señor y Padre, si alguien viene a nosotros para darnos gracia por la palabra, podamos de una manera muy especial recibirla y regresarla a ti, porque el hablar, el compartir tu palabra no es un mérito humano, es una gracia tuya, es por la misericordia tuya. Entonces, lo que venga a nosotros de parte de alguien que lo haga aún sinceramente, es para ir al altar con ese elogio, con ese reconocimiento y decir, Señor, aquí está este elogio, este ramo de flores, y yo también me pongo en el altar para que me purifiques con tu fuego una vez se dé el mínimo asomo de mi iniquidad, de mi vanidad. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.